Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Pep Gómez, fundador de Fiverr, el unicornio de los planes de ocio, y también de Revi, una startup de movilidad compartida de patinetes eléctricos. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablamos sobre cómo es emprender casi justo después de salir del colegio y con mucho que aprender por el camino. Del camino también, que no siempre es fácil para llegar al éxito de ser un unicornio en el mundo de las startups y también de las nuevas experiencias en sectores innovadores. También hablaremos mucho de salud mental y de cómo enfrentarse a los problemas en la carrera del emprendedor. Esto y mucho más, empezamos. Pues me encanta dar la bienvenida al podcast Hablando con Líderes de Novicap a Pep Gómez, que está aquí con nosotros hoy. Bienvenido, Pep, encantada de tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, Sara, por invitarme. Muchas gracias, es un placer estar en el podcast. Hablábamos hace unos segunditos que habíamos hablado por Twitter, por mensaje, durante mucho tiempo y no nos habíamos puesto cara o habíamos hablado en persona, así que esto es una buena oportunidad para ponernos esa cara, aunque sea digital, en este caso. Hay una pregunta con la que siempre empiezo todos mis podcasts, a mis entrevistas, y que ya es tradicional prácticamente, y es que me contéis, en tu caso, Pep, quién eres y por qué eres un líder en tu sector. Bueno, no sé si soy un líder en mi sector. Yo soy un emprendedor de 30 años, originalmente de Castelló de la Plana. He estado dedicado prácticamente desde los 18 años a montar empresas tecnológicas. Me gusta, es algo con lo que me apasiona la tecnología, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con tecnología, negocios alrededor de la tecnología y es algo a lo que me he dedicado los últimos 12 años, ¿no? Entonces, ha tenido que hacer la cuenta, es interesante. No, pero sí. Lo has mencionado que empezaste en el mundo del emprendimiento a los 18 años, que es prácticamente saliendo del instituto, del colegio, con la selectividad hecha, en el caso de que la hicieses. ¿Cómo entras en este mundo del emprendimiento de una forma tan reciente y también en unos años en los que no se hablaba tanto del emprendimiento? Ahora como que lo tenemos mucho en la imagen, pero hace unos años, que es prácticamente también cuando yo hice la selectividad, ser emprendedor no era una opción, no se hablaba. Tenías que estudiar Derecho, Economía, Medicina, pero no había la opción de voy a montar una empresa, ¿no? Sí, yo empecé, yo creo que sobre los 14 años, algo así, me gustaba mucho. De hecho, yo pensaba que iba a ser periodista, me gustaba mucho el periodismo y hice un podcast, hice un blog. Y bueno, desde muy pequeñito pues iba a distintos eventos en ese sentido, ¿no? Poco o algo relacionado con el mundo de la comunicación empecé a gestionar junto con un socio mío que era mucho más mayor que yo, una red de blogs, ¿no? Que en aquella época, pues yo qué sé, en aquella época estaba Hipertextual y Weblogs SL en España, ¿no? Sí. Y nosotros montamos una red de blogs. La verdad que fue una cosa que nos fue bastante bien y pues me di cuenta que se podía ganar dinero montando algo que te gusta, ¿no? O montando. Entonces, bueno, a raíz de esa experiencia empecé a involucrarme en eventos tecnológicos, Campus Party en su día, cuando tenía 14, 15 años, y poco después eventos donde yo podía, o sea, digamos que yo iba a eventos que tenían que ver con tecnología, Iniciador, iWeekend, Campus Party, todo esto. Y entonces, cuando yo iba a estos eventos, pues típicamente me tenía que coger el tren, porque yo soy de Castellón, y me tenía que coger el tren y irme a Valencia y antes de las 10, pues cogerme el último tren y volverme a Castellón, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un punto en el que dije, bueno, y si me lo monto yo a Castellón, como los que van a venir al evento conducen, ya se buscarán la vida, pero por lo menos bien, ¿no? Y no tengo que ir yo. Entonces, hice eso, empecé a montar eventos en mi ciudad, donde invitaba a todo tipo de emprendedores, porque como tú decías, en aquel entonces habían los empresarios que claramente no se mezclaban, no había una cultura de, no sé, yo te diría, de enseñar a otros emprendedores o ese tipo de cosas, yo creo que no ocurrían. Yo monté estos eventos relacionados con tecnología y la gente que venía pues era una mezcla no tanto de empresarios tradicionales, sino más
alguien que tenía una empresa que hacía webs, un diseñador, una chica que tenía un e-commerce, ¿no? Y entonces nos juntábamos los frikis, ¿no?, de la tecnología en aquella época, 2008, 2007, ¿no? Y de alguna forma, pues ahí montábamos cosas, ¿no? Eventos, hablábamos con emprendedores. Ahí traje a varios emprendedores, a Jesús Encinar, traje a Rodolfo Carpentier, traje a Belinda Galiano de Campus Party, traje a varios emprendedores y uno de ellos fue Bernardo Hernández, que es un súper emprendedor. Yo te diría que de las personas que más importancia tiene en el panorama emprendedor español y además una persona muy, bueno, que a mí, que muy importante para mí, ¿no? Porque, bueno, yo le conocí ahí, vino y entonces en uno de estos eventos me dio la oportunidad para ir a trabajar para él. Entonces acabé la selectividad, me marché a San Francisco 3 meses a trabajar para él. Y después, cuando yo tenía que volver a la universidad, pues yo no quería, porque pues yo había sacado muy buenas notas en la selectividad, pero consideraba que estaba aprendiendo mucho en Silicon Valley. Y entonces, pues le pedí, o sea, me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, pues no quiero ir a la universidad. Y me dijo, hombre, si te quedas, te contrato, pero cuando acabe este año, vuelves y vas a la universidad, ¿no? Él siempre quería, y bueno, y eso fue lo que hice. Me quedé un año más y luego ya monté mi primera empresa, o sea que no fui a la universidad. En ese momento que estamos hablando 2008, 9 más o menos, recordemos, eran los años... Aquí en España todavía no estaba la crisis como tal, pero ya empezábamos a rondar el asunto Sí, a lo que vendría un par de años más tarde. ¿Cómo fue ese momento en el que, no tanto para ti, sino para tu entorno, que decides no voy a ir a la universidad? Que era lo peor que podías decir, ¿no? Es un chico que saca buenas notas, sí, no quiere ir a sí. la universidad. Era como romper mucho los esquemas, unos esquemas que ahora pues sí que están bastante aceptados, pero en ese momento no. Sí, o sea, yo creo que, bueno, yo no sé si eso ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que es importante en general ir a la universidad y creo que es verdad que de alguna forma te estigmatiza la sociedad si no se va a la universidad, pero yo no sé, yo quizás ahora mirando atrás veo que era un paso natural y que hubiese sido imposible y que hubiese empezado la carrera y que probablemente la habría dejado, ¿no? Segundo año, pero o me hubiese quedado por acabarla, pero muy aburrido, ¿no? Entonces, yo creo que para mí fue una decisión pues que en ese momento me costó mucho tomarla, la verdad, y tenía mucha presión por mis padres, por Bernardo también, no quería Ujú. que no fuera a la universidad, pero bueno, decidí que quería tomar ese camino y no descarto, siempre lo digo, no descarto volver un día y hacer una carrera universitaria, pero en ese momento, como tú dices, pues era un momento muy prematuro en el mundo del emprendimiento. Probablemente si fuese ahora hubiese ido a la universidad porque tienes muchas más herramientas para Ujú. poder montar empresas, o sea, tienes herramientas para cuando acabas la universidad poder hacer todo eso, ¿no? Pero en aquella época no existían herramientas. Las herramientas eran búscate la vida, no hay emprendedores, no hay una cultura de emprendimiento. Entonces, para mí, en ese momento el trade-off era, oye, pues o hago esto y aprendo y en Silicon Valley, pues prácticamente en esa época te podías sentar con quien te diera la gana, ¿no? O la alternativa era volverme, hacer una carrera y ya veremos, ¿no? En 4 años. Entonces, bueno, en ese momento la verdad que yo creo que yo no lo recomiendo a todo el mundo, ni mucho menos, pero creo que en particular para lo que yo hago, ¿no? Yo también soy músico y, o sea, para lo que yo fuese, lo que hubiese estudiado en la Mm. universidad, probablemente no fuese no hubiese sido tan útil para lo que yo me quiero dedicar en la vida, ¿no? También creo que en un momento en que las universidades tampoco pensaban en el emprendimiento. Ahora tampoco, al menos la pública, ¿no? Sí que tenemos Sí, otras experiencias, pero que ya se están adaptando, pero la universidad pública no pensaba en crear empresas. Te digo porque yo sí que pasé por toda esa fase y estudiando periodismo nunca me hablaron de un blog. Eh, y entré en ya, ya, ya. 2008, ¿no? O sea, para que veamos un poco ese Correcto, paradigma de la correcto. universidad. Em, Pasando a la etapa de Silicon Valley un poquito, que sí que me interesa saber cómo es vivir eso con 18 años, porque Silicon Valley ya de por sí es fascinante, pero con 18 años como que todo se vive de una forma mucho más intensa. Pues mira, si me acuerdo, la verdad que bastante gracioso, porque te puedes imaginar, o sea, bueno,
las pasé mil penurias, que, o sea, o sea, yo llegué, al principio, pues sí, Bernardo me buscaron, la empresa Bernardo me buscaron un apartamento, o sea que Ujú. al principio muy bien, pero después cuando ya me graduaba de ser el becario a estar contratado, pues tuve que buscarme una casa, entonces nadie quería ser mi compañero de piso, porque ¿Por nadie qué? quería coger a alguien de 18 años en su casa, Ya. ¿no? En tal, a ver tal, igual monta fiestas, igual no sé qué, ¿no? Tuve mucha suerte, encontré un compañero fabuloso, pero bueno, me costó bastante tiempo. Mm. Lo de entrar a los garitos de noche y tal, olvídate, o sea, yo entraba con fake IDs Claro. le No, pedía el no, DNI a un amigo, no eran más tenías mayores que yo todos. 21 años, que allí es Eso mayoría de es, edad. eso es, eso es. Entonces, bueno, pues le pedía, mis amigos eran todos pues ingenieros en Google o en Electronic Arts o en Apple, pero tenían todos 25, 26, 27, ¿no? O sea, Ujú. me sacaban 10 años, ¿no? Prácticamente. Pero me dejaban su carnet de identidad y con eso iba y uno llevaba el pasaporte y otro el DNI español. O sea, imagínate unas cosas rarísimas, ¿no? Entonces, pues la verdad que en ese sentido yo diría que es gracioso. Momentos también muy duros de pasarlo mal porque yo pensaba que era una persona muy madura, pero la verdad que no lo era, y a los 18 años estar solo en otra punta del mundo, pues tienes que tú por ti mismo aprender todo, buscarte la vida en todo. Yo había vivido meses fuera en sitios, pero no tanto como algo así, ¿no? Yo creo que esto me ayudó mucho pues a ser constante, a trabajar, ¿no? A Ujú. tener obligaciones, a todo ese tipo de cosas. Y, y luego te diría, en la parte profesional, pues increíble, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene que buscar su ángulo de cómo llamar la atención en un espacio tan competitivo. Yo en esa época, pues básicamente me dedicaba a conocer a fundadores de empresas utilizando la excusa de que yo tenía 18 años y de que era un becario y de que estaba haciendo un programa para becarios españoles que se llamaba Jóvenes con Futuro, que era un programa que había hecho Bernardo. Y entonces, con esa excusa, pues yo me iba y me ponía a hablar pues del fundador de Twitter, el fundador de no sé qué, gente que después nos hicimos muy amigos, ¿no? Ujú. Pero y que a lo largo de los años mirando hacia atrás digo, bueno, o sea, qué buenos amigos que he tenido y que me han ayudado en ocasiones en las que realmente necesitaba su ayuda, ¿no? Pero o sea, en ese momento la verdad que fascinante, ¿no? O sea, no sé, es una cosa como muy, ¿no? Yo lo pienso y me imagino, ¿no? Que la gente, pues hoy en día a lo mejor que hay tanta comunicación en Twitter, no sé qué, todo es tan, o sea, es más difícil, ¿no? Llamar la atención de alguien y que te cojan el teléfono o que se sienten contigo a tomar un café, ¿no? En esa época, pues yo a base de insistir y a base de ser pesado y estar allí y voy aquí y voy allá, pues yo me hice mi propio network, ¿no? En Silicon Valley. Y, y bueno, y la verdad que muy, muy, muy contento, ¿no? Eh, si eso después o no te sirve o lo es todo para montar una empresa, yo creo que no, pero Ujú. creo que es una parte muy importante. O sea, creo que es una parte importante, ¿no? El tener un buen network y aprender y escuchar, o sea, como tener consejos de personas que sepan mucho, ¿no? Y eso creo que fue muy importante para mí, ¿no? Y aún así me equivoqué en mil cosas, o sea, Bueno, pero que yo pero creo que eso. también tienes a las personas para poder preguntarles si te equivocas, ¿no? Al menos un consejo. Pues ese network también Sí, está para lo bueno y para lo malo, ¿no? y mira, ahora yo no por ponerme un poco emocional, pero si lo pienso, son personas que al final no tienen por qué ayudarte, ¿no? O sea, yo siempre lo pienso, ¿no? Y o sea, a mí Bernardo no tenía por qué ayudarme, o yo qué sé, o Greg Kidd de Twitter y de Square no tienen por qué ayudarme, ¿no? O sea, son personas que lo hacen porque realmente, genuinamente les importas Ujú. y dicen, bueno, pues mira, voy a ayudar a este tío porque creo en él, ¿no? Y porque apuesto por él. Y eso no es algo que quizás, o sea, yo me imagino que en otros sectores la gente, y quizás ahora incluso con todo el tema de media, quizás ahora ya no queda tanta gente tan auténtica y tan así, ¿no? Porque yo creo que el mundo ha cambiado mucho. Yo veo la sociedad la veo como mucho más falsa, ¿no? Hoy en día, con todo lo del Ya. social media y todo eso, ¿no? Entonces eso, no sé, yo creo que eso es uno de los sectores en el que todavía queda gente así, ¿no? Entonces yo creo que eso es ¿Has, bueno. has vuelto a Silicon... O sea, supongo que sí has vuelto a Silicon Valley a lo largo de todos estos años, pero Sí. eh, en esas visitas a Silicon Valley, ¿has notado que ha cambiado ese universo que tú conociste con 18 años? Ha habido como un cambio de CEOs, un cambio de generación también. Ya no es el mundo tan naif, como decías que...
Bueno, no, o sea, yo creo que cambiar, o sea, hay mucha más gente, todo el mundo habla de Silicon Valley y demás, pero las personas sigue siendo un entorno muy pequeño, ¿eh? O sea, sigue siendo un entorno muy reducido. Los que toman las decisiones, los que montan empresas, todo ese tipo de ecosistema es un ecosistema bastante reducido. O sea, vamos, te diría de pocos miles de personas. O sea, no. Entonces, yo creo que realmente el ecosistema tecnológico de Silicon Valley ha evolucionado porque quizás se ha profesionalizado más y Mm. demás, pero siguen siendo los mismos y sigue siendo un poco un ecosistema muy cerrado y muy pequeño, ¿no? Y yo creo que yo no me considero parte de ese club, ¿eh? Pero que creo que es un club muy cerrado, muy elitista, muy pequeño y que no cambia. Y eso también tiene su parte buena porque puedes volver, ¿no? Puedes volver a un inversor que tuviste en una empresa anterior y pedirle dinero otra vez, o puedes establecer relaciones que duran tiempo, ¿no? Los directivos en empresas, por ejemplo, en Europa, como vienen y van, y como los Ujú. despiden y vuelven, y no sé qué, y no son los fundadores, sino que son directivos, pues al final estos vienen y van y sí, puedes tener un amigo, no sé qué, pero no, son amistades quizás que Ya. cuesta más construirlas, ¿no? Con los directivos, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? O sea, hay Sí, mil luego emprendedores súper interesantes. en la parte técnica, pues sí que entiendo que es más fácil generar esos círculos sociales. Ujú, Eh, ujú. Dejas Silicon Valley, vuelves a España con mucho aprendido, una gran agenda. La universidad no la consideras una opción y entonces montas lo que ahora es un unicornio, que es Fiverr. Ujú. Eh, Sí. em, Bueno, lo monté primero, allí, ¿eh? Lo monté en San Francisco. lo montaste allí, pero bueno, aquí es donde Sí, sí, está lo establecí la aquí, sede. efectivamente. Em, ¿Cómo ves en retrospectiva todo esto? Porque claro, han pasado muchos años, ahora Fiverr es un unicornio, y eso que empezaste ahí en Silicon Valley y estableciste aquí en España es como una historia que ha pasado muy rápido. Ujú. ¿Cómo ves todo esto? A ver, yo creo que nosotros Fiverr lo, mm, cuando Fiverr empezó fue un año en el que prácticamente no habían aplicaciones móviles, ¿no? Ujú, Entonces tenías una ventaja competitiva muy importante, que es que si montabas algo que solucionaba un problema, bien sea pues coger un coche como Uber o coger un hotel ujú. o, o un avión o no sé, cosas así, ¿no? Hacer fotos o ir a un evento, pues debería funcionar porque no había muchos que hicieran eso, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí ser el primero en ese momento que había un cambio tan drástico tecnológico, ¿no? De pasar de un ordenador a un teléfono móvil que iba contigo, pues creo que en eso fuimos muy listos, ¿no? De ir rápido y sacar algo ahí. Es verdad que la monté bastante pronto, la monté en el 2011, 2010, 2011, y en esa época, o sea, si tú ves ahora lo que cuesta hacer una aplicación móvil, lo que Ya. costaba entonces, o sea, era una locura. Nosotros hacíamos una app que se parecía a las apps más chulas del mundo y con 30 ingenieros ahí haciendo la app, españoles que no sabían hacer móvil pero aprendían, Mm. teníamos auténticos cracks, yo qué sé, pues por ejemplo Javi Soto, ¿no? Que creo que ahora está en Instituto de Escuela, o sea, gente muy inteligente que aprendían a hacer apps de móviles cuando nadie sabía hacer aplicaciones de móviles, ¿no? Entonces, lo caro que era desarrollar entonces y lo que costaba, pues por ejemplo, a nosotros, yo creo que el MVP nos costó un año sacarlo, cuando lo sacamos no funcionaba, luego hicimos otro y al final empezamos a crecer prácticamente 2 años después de haber empezado la empresa, ¿no? O sea, estuvimos 2 años ahí que Ya. la travesía del desierto, ahí como, pues por favor, que nos moríamos buscando dinero, más inversores, llorando, Bernardo, preséntame a gente, por favor, el otro, ¿no? Pero los primeros 2 años fueron muy difíciles, muy, muy difíciles. Yo lo recuerdo claro, yo también tenía 18 años, ¿no? Pero los Sí, no, recuerdo como muy complicados. Todo se me hacía se, mundo, ¿no? Pero se juntan las hormonas de los 18 años con el ecosistema. ¿Cómo era, eso lo es. has mencionado, cómo era buscar financiación en una época en la que tampoco se hablaba de financiación? Lo dicho, ahora tenemos Mm. rondas, se habla de inversores, conocemos No, los yo círculos. ahí se lo debo, mira, en esa empresa yo se lo debo todo a Bernardo, ¿no? O sea, Ujú, Bernardo fue mi jefe, me puso el primer dinero junto con otros 3 business angels que yo encontré.
O sea, él me dijo, bueno, pues vete, móntala y si levantas dinero me llamas, ¿no? Entonces yo me fui, levanté dinero de 3 o 4, uno que conocía del cole, que era un amigo mío, otro que sí yo sabía que tenía dinero, otro que tal, y luego Bernardo me puso dinero, ¿no? Y luego Bernardo pues me introdujo a todo su ecosistema. Claro, o sea, es verdad, no había inversión en España en ese momento, pero claro, si tú eras como el fundador de Twenty, idealista y tal, él había conseguido inversión para todas Sí. las empresas, ¿no? Pues él me lo explicó, ¿no? Me dijo, mira, pues esto, vamos a ir a ver a este y esto, y ahí él se involucró mucho tiempo y dedicó mucho tiempo a ayudarme y a enseñarme, ¿no? Entonces, eso probablemente fue, o sea, a mí se lo debo todo a él, eso, ¿no? Entonces, eh, la verdad que yo, por ejemplo, por eso digo, ¿no? Que tuve mucha suerte, porque fíjate, aunque él haya ganado mucho dinero con Fiverr, que yo creo que ganar mucho dinero con Fiverr, eh, yo creo que nada paga el dinero, o sea, que te ayuden, porque en ese momento No, no era nada la empresa, ¿no? O sea, la empresa no es nada, ¿no? Y cuando te vas a morir. Entonces, ¿cómo era el ecosistema de inversión? Pues era que yo pedía pues a Bernardo o a otros inversores que tenía, Jeff Pulver, ¿no? Gente que yo tenía de inversores que había conocido en Silicon Valley, por ejemplo, y les pedía introducciones. Entonces, mucho prueba-error, ¿no? Y mucho que me digan que no 1000 veces y alguien dirá que básicamente yo sí, estaba ¿no? acostumbrado a que me dije, sí, exacto. Yo al final era un juego de probabilidad. O sea, iba al sitio, ya sabía que me iban a decir que no, muy probablemente, pero cuando al principio, pues iba siempre a ver primero a los que pensaba que menos me interesaban, para que me dijeran que no, pero me dijeran feedback, yo lo procesaba, intentaba mejorar, y a base de eso, pues a partir de la reunión 10 pues ya iban bien, ¿no? Ujú. Eh, pero o sea, es un tema de resiliencia y de aguantar y de tu personalidad, sobre todo con lo joven que yo era, ¿no? De que aguantar que te digan que no y que esto es una mierda y que no sé qué, perdona por el taco, pero que eso es Pero así, es la eso es así, realidad, ¿no? Con el paso de eso los es así. años, ¿cómo has visto que ha ido modificándose todo esto? Porque lo que en los primeros años era un camino en el desierto de dinero para crear una aplicación que ni siquiera tenías la certeza de que, oye, la vamos a sacar y va a triunfar. Luego ya esto cambia y ya incluso estamos hablando de rondas de más de 200 millones, ¿no? O sea, cambia las reglas del juego, cambia el ecosistema, cambia el sector. Y desde Fiverr eso cómo se ha vivido y cómo lo has vivido tú también. Mm, bueno, o sea, yo creo que hay mucho más capital ahora, muchísimo más, mucho más profesionalizado, muchos fondos. Yo creo que depende, ¿no? O sea, yo creo que tanto, o sea, yo te diría que por la parte de, si vas a montar una empresa, ¿no? De cero, pues es mucho mejor porque hay tanto aceleradoras como instrucciones en internet, como mil páginas web para aprender cómo hacer un pitch, cómo levantar dinero, todo eso. Y eso es un buen source cuando estás empezando a montar una empresa. Y luego Ujú. cuando estás en fase growth es que hay 1000 fondos, es que hay un montón de fondos, ¿no? O sea, yo incluso recuerdo 2000, fíjate que no hace tanto, 2015, que fue nuestra primera ronda institucional, que fue con Axel, con Fidelity, es que había 5 en Europa. O sea, estaba Ujú. Axel, Index, Fidelity, Balderton y deja de contar, ¿eh? O sea, y Norton, y ya está. En Y, una mañana podrías y tener todas las reuniones perfectamente. había 7 fondos así grandes en Europa, ¿no? Y luego ya empezaron a salir un montón, ¿no? Pero en ese momento, y ahora yo miro y es que hay 1000. O sea, es que hay tantos fondos, hay tanto dinero, que es que dices, Ujú. bueno, si tienes un proyecto que esté bien, yo creo que el dinero ya no es el principal obstáculo para montar una empresa cuando la montas. Creo que ahora Ujú. ya se va un paso más allá y empieza a ser importante otras cosas que quizás siempre deberían haber sido importantes, ¿no? Como las ¿Cuál crees, métricas, cuál como... crees que son esos obstáculos, nuevos Sí, obstáculos, ¿no? no, yo creo que es difícil, o sea, yo creo que es difícil montar un producto que sea realmente diferencial a nivel tecnológico. O sea, creo que es muy difícil. Yo creo que se hacen muchos refritos de refritos de refritos, Mm. que estamos muy en la derivación de la derivación de la derivación de la derivación de una compañía y que estamos un poco como saturados de compañías. Eh, Eso creo que sí, o sea, yo no creo tanto que todo vaya a petar más de lo que yo ya pensaba sino que creo que va a haber la corrección que ya ha habido, pero también creo que por ejemplo, esto de qué ha pasado con OpenAI, ¿no? Yo creo que eso es súper interesante para nuevas compañías que vayan a salir, ¿no? Pero quiero decir que lo que quería decir es que en los últimos años es verdad que ha habido mucho dinero y muy poca innovación, ¿no? En proyectos. Ujú. Entonces no ha habido las aplicaciones móviles, ¿no?
No sé, yo no Ya. veo que haya habido una tendencia ahí que tú digas, wow, esto es un change, esto es súper disruptivo y cambia todo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso yo lo he visto pasar, y ahora veo que con todo el tema de inteligencia artificial se abre una nueva era, ¿no? Y me gustaría que fuese por lo menos tan importante como la revolución de los teléfonos móviles, ¿no? De momento parece que apunta bien, ¿no? Luego ya veremos. Al menos es algo nuevo. Que estoy contigo en eso de en la idea de hemos visto lo mismo durante mucho tiempo y ahora al emprendedor se le exige ir un poquito más allá, ¿no? Que luego volveremos a caer en el mismo bucle, ¿no? Porque es como Seguro, una especie seguro. de sub y baja en el sector, pero bueno, yo creo que se viene una época muy interesante en nuevos tipos Sí, en de ideas, ¿no? empresas, en ideas, ¿no? Que yo como periodista que escribe sobre emprendedores es como, joder, hace tiempo que no veo nada que me emocione, ¿no? Estoy de Y acuerdo. entiendo que a vosotros os pasa igual. Eh, Siguiendo con Fiverr, es una empresa con una larga trayectoria que pasó de ese camino por el desierto ahora mismo a llegar a ser un unicornio, pero no siempre se está arriba, hay que lidiar con los bajos también. Y ahora se está empezando a hablar también en el mundo del emprendimiento de esa salud mental, ese creador de empresas que lo sufre, ¿no? Y tiene problemas y no pasa nada por hablarlo porque todos tenemos más o Sí, menos los mismos problemas. ¿Cómo has lidiado tú a lo largo de los años con todo esto? sí, mira, yo soy una persona que nunca ha hecho mucho deporte. Yo creo que si yo hiciese deporte, mi vida hubiese sido probablemente mucho más sencilla y las decisiones mucho más racionales, ¿no? Creo que por desgracia nunca he conseguido. Fíjate que soy una persona muy determinada, ¿no? Una persona que, pues tengo que hacer no sé qué y lo hago, y me obligo por las mañanas a tomar y lo hago, ¿no? Pero me encarga de estas vitaminas, ¿eh? Lo hago. Pero el tema del deporte es que desde pequeño, que ya desde pequeño en el cole no. Entonces yo creo que nosotros, ¿no? Tenemos pues los niveles de serotonina y dopamina que un poco regulan la felicidad, ¿vale? Yo creo que es algo que cuando tú montas una empresa, ¿no? Y tienes tantas situaciones límite y todo esto es tu salud mental se pone al límite, ¿no? Y siempre se pone al límite. Entonces, yo creo que como emprendedor, lo mismo, ¿no? O sea, ahora sí que se está empezando a hablar de esto y hay más herramientas, ¿no? Y meditación y pero en aquella época, y tú piensas que yo soy una persona que no bebe alcohol, o sea, he tenido Mm. épocas que a lo mejor me bebía una copa de vino, pero yo no bebo alcohol, no tomo drogas, o sea, soy una persona que, entonces claro, la gente a lo mejor tenía vías de escape, ¿no? Que tú dices, esto seguro que cuando son, yo que sé, siempre se habla de los famosos y los actores que Sí, seguro que sí, se sí. drogan y no sé qué, ¿no? Pues dicen, esto seguro que, pues, yo que sé, pero claro, yo mi vía de escape, si no haces deporte, no tomas drogas, no bebes alcohol, ¿no? Pues al final tienes otras vías de escape, pero tienes que tener una manera de liberar dopamina, serotonina y demás, ¿no? Entonces yo creo que es un problema que le afecta probablemente a casi todos los emprendedores. Yo te diría que todos los que trabajan mucho tienen esto. Y Mm. de hecho yo hablo mucho con emprendedores y todos, jolín, o sea, yo qué sé, cuando invertí en la cura, invertí en una compañía que se llama Neolife, muy chula, que han desarrollado un fármaco para, bueno, que está basado en una patente que tiene Johnson Johnson, o sea, Janssen, que se llama Spravato, que cura la depresión, ¿no? Y entonces está FDA approved. Pues yo, por ejemplo, cuando explicaba esto y hablaba de la psilocibina, todo este tipo de cosas de Compass Pathways y de este tipo de compañías, todos los emprendedores están como locos con esto, ¿no? Y como locos con esto, no porque qué cool que me drogo, sino más qué cool porque estoy jodido, ¿no? Y yo creo que eso, Sí. no sé, a mí me da la impresión de que sí, de que la gente, pero que la gente tampoco, los emprendedores no dedicamos tiempo a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso, con el tiempo, cuando eres emprendedor, pues al principio tienes tanta presión, en mi caso, por ejemplo, que yo soy muy joven, tienes tanta presión que no lo ves, y luego Ujú. con el tiempo cuando lo aprendes, pues ves que tener un balance de vida personal, vida profesional, todo eso es súper interesante, ¿no? Porque te ayuda a pensar mejor y a tomar mejores decisiones en la vida profesional, ¿no? Súper interesante y súper necesario también. O sea, que Correcto, todos necesitamos una vida de familia o de ocio o lo que sea. Esto ya no solo por emprendedores, cualquier persona. Eh, eso es. en esa presión que comentas, ya no solo por los resultados de la empresa, sí que quería preguntarte, porque cuando estaba leyendo para elaborar las preguntas, veía muchos titulares, míos no, porque yo en aquella época no escribía de emprendedores, Sí, el gurú del emprendimiento, el emprendedor joven,
era como el mantra, ¿no? Que estaba ahí en los titulares. Esto para ti, ¿qué suponía a una edad tan joven? Porque es como, qué presión, ¿no? Soy el gurú. Sí, yo nunca me lo he creído. Ahora, yo creo que es un tema muy periodístico. Al final es un tema muy clickbait, ¿sabes? O Uh-huh. sea, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que uno tiene que tener el propio criterio propio y saber dónde está y qué hace y todo eso, ¿no? O sea, sí, te pueden llamar gurú, pero también te critican en otros artículos de prensa. Te Entonces, puedo yo llevar a creo otra que, cosa. yo creo, correcto, o sea, que yo creo que eso te tiene que importar, pues, lo justo, ¿no? O sea, Uh-huh. entonces yo creo que eso no es tan relevante. Yo creo que los medios tratan de, o sea, es que es lo mismo. O sea, imagínate, los medios de comunicación para mí es muy parecido con lo que ha pasado con las empresas. O sea, se pone tanto nivel de estrés en los periodistas, Ya. tanta presión para conseguir audiencia, ¿entiendes? Que pues voy a hablar del gurú y al final no es ni tanto ni tampoco, ¿no? Pero al final es que o sea, yo creo que todo el social, o sea, estamos en una bola de presión y de todo eso que yo creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces yo creo que como uno mismo tienes que no, o sea, yo en mi caso me preguntas, ¿no? Pues cómo me lo tomé, pues le daba mucha importancia cuando era pequeño y ahora, o sea, a lo malo y a lo bueno no le daba importancia Mm. y en realidad pues no, yo creo que las cosas no son ni tan buenas ni tan malas. Yo creo que sí, la gente, o sea, yo creo que no sé si eso es verdad lo que dices, porque es verdad que hacía una época que siempre eran los jóvenes, este joven que no sé qué, el Sí, otro, sí. pero no sobre mí, sobre muchos que eran Claro, no, jóvenes y montaban empresas, ¿eh? es una tendencia que veo cuando hago las búsquedas, es una tendencia que durante una época era como el más Súper pesados. joven, el más no sé qué, El que normalmente más, la empresa más sí, sí, joven, no sé sí. qué, no sé. Sí, sí, sí. Eso es irrelevante, eso no tiene ningún. De hecho, yo te diría que yo no sé si ser joven es una ventaja. O sea, tiene gracia, ¿no? Una temporadita tiene gracia ser joven y tal, pero por otro lado, a lo mejor no te toman tan en serio. Obviamente sabes mucho menos. Yo qué sé, por ejemplo, yo viendo lo que veo ahora, nunca tendría un director financiero super junior, ¿no? Por ejemplo, porque Ujú. son cosas o directora financiera, ¿eh? Sí que Claramente la experiencia es muy importante. O sea, no es un tema de. Entonces yo creo que hay ciertas decisiones y cierto tipo de cosas que es que tienes que saber. O sea, es que no sirve, no, qué guay, porque quizás en mi trabajo, ¿no? Que es un poco más creativo, que es un poco más, pues quizás un poco menos, te diría, ¿no? Pero hay ciertas cosas donde saber es muy importante, ¿no? Y tener experiencia es muy importante y yo creo que eso no lo valoramos jolín, no sé, yo veo muchas empresas que dices, bueno, son todos jóvenes y digo, ostras, estos. Y sí. lo he visto, ¿eh? Y no digo Qué empresas en miedo, ¿no? concreto, pero ves startups y que levantan. He visto casos, ¿eh? En España y que la gente no dice nada. A veces, bueno, empresas que han levantado 30 kilos o 40 kilos, se los han petado y todos tenían 23 años y uno era financiero, el otro no sé qué, la otra la CEO y el CEO, o sea, y dices, bueno, pero, ¿sabes? Y esto nadie lo Sí. vio y nadie lo veía y tal, y es como, ¿no? Y yo creo que eso no sé, yo te diría que ser joven, eh, cuando balanceas ventajas e inconvenientes es irrelevante al final, ¿no? O sea, al final Ujú. creo que eventualmente es irrelevante porque lo que ganas por un lado lo pierdes por otro, ¿no? La credibilidad la pierdes, quizás porque eres más joven, ¿no? Quizá tampoco vamos a generalizar porque obviamente hay gente estupenda de todas las edades, pero de aquí a un tiempo parece que ser mayor o tener experiencia es como, uy, qué mal, ¿no? Somos jóvenes, nos queremos comer el mundo y yo con 33 años hay cosas que asumo que todavía no sé hacer y que me enfrento, digo, y no saber, lo considero incluso como algo bueno, ¿no? Y veo gente joven que ya se come el mundo. Digo, no, espérate, si todavía te queda mucho por aprender, Sí, ¿no? Pero sí, sí. no hay todavía esa relación con la edad. Esto es una divagación que se me ha ocurrido No, aquí pero ahora mismo. estoy totalmente de acuerdo con tu comentario porque al final es como, oye, ves mucha gente que es como yo sé todo y yo creo que ahí es algo bonito, ¿no? Mm, Saber que no sabes de todo y saber que quieres aprender, sí, ¿no? y tener Creo que miedo a lo desconocido porque no lo sabes. Me parece eso es, porque yo veo algo mucha muy gente que bueno. lo sé todo y es mentira, o sea, nadie sabe nada, ¿no? Pero en realidad la gente, entonces yo creo que eso es incluso bonito, ¿no? O sea, que saber que no Sí. sabes y saber que quieres aprender, ¿no? Em, Como para terminar este apartado de Fiverr, eh,
¿cómo ves a Fiverr en el futuro y tu papel en ella? Porque no sé la fecha, pero ya no eres CEO, eres miembro Ujú, del ujú, board ujú. de Fiverr. Pero bueno, aparte de ese cambio, ¿cómo ves que evolucionará tu niño? Porque al final es que es tu creación. Bueno, yo creo que es una compañía muy buena. Creo que está en un sector en el que es difícil competir y además mucha gente ha fallado. Entonces es como el típico, a mí me encanta. O sea, yo siempre he pensado que ese tipo de sectores son muy interesantes en general. En concreto en Fiverr, pues creo que está el mundo de las tiqueteras, ¿no? Las empresas de Mm, ticketing, que es un mundo pues donde estas tiqueteras realmente no añaden valor diferencial entre una y la otra, son un ujú. commodity, ¿no? Con lo cual ese tipo de esos no son realmente competidores de Fiverr. Y por otro lado, creo que el concepto que está haciendo Fiverr de aplicar un poco lo que es Netflix para eventos eh, es súper potente esa idea. Es una idea de 10.000 millones, ¿no? O sea, creo que es una cosa, creo que el equipo, perdona, no lo digo porque le haya No, no, frenado yo, no, me es parece porque el equipo estupendo. es la hostia, el equipo que lo lleva, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo que contraté, pues son un equipo muy, muy bueno, muy inteligente, y entonces, pues creo que es una idea muy potente. Creo que además es una idea muy, o sea, creo que es un tipo de negocio muy defensivo, porque es un tipo de negocio, yo lo hablaba, por ejemplo, fíjate, no, Idealista, ¿no? Que para mí es como muy importante porque yo me fijo mucho en Bernardo, ¿no? Y, joder, Idealista es una compañía que lleva 20 y pico años Mm, y la compañía es que no tiene, es muy difícil competir con ellos, ¿no? Porque se han convertido en el líder en sí. la categoría, en el marketplace de la categoría, ¿no? Quizás el caso idealista ya para mí es incluso como mejor, porque es como casi clasificados. O sea, es prácticamente un marketplace de clasificados, ¿no? Pero, o sea, o sea, de Sí, listings de clasificados como Zillow, ¿no? Pero digo que en general, o sea, creo que ese tipo de negocios a mí me encantan, porque son negocios, quizás la única cosa que pensándolo así en perspectiva, pues es verdad que es un poco handicap, es que tienes esa parte un poco todavía de hacer cosas offline, ¿no? De montar el evento offline o de subcontratar a un third party para que lo ya. organice, ¿no? Y han habido, pero también es verdad, como decíamos antes, que negocios puros, 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 puros de software, ¿no? De que no hay nada más que el software y demás, que quizás son los que los puristas en Venture Capital dirían, estos son los mejores negocios porque no tienen, son todo tecnología y tal. Joder, es que es difícil encontrarlos y es difícil encontrar, eh, o sea, disrupt, no sé cómo dice, ¿no? Disrupt Sí, sí, la disrupción en el categorías, sector, sí. las disrupciones De, en categorías como específicas sin tocar la parte offline. Creo que es muy difícil. estaba pensando si se me ocurría alguno que no fuese el Word o bueno, lo que es Microsoft y demás, y no se me ocurre ninguno que digas, Que es o sea, solo software. Que es sí, solo software. de última A mí me encanta, mira, a mí jornada, me ¿no? gusta Pero mucho, por ejemplo, los Signatury, por ejemplo, eso me encanta. O sí, DocuSign, ese tipo de empresas, dices, bueno, son todos software, estos, hmm, ¿no? Son cosas muy, muy, parecen muy sencillas, ¿no? Como empresas, pero son muy interesantes, ¿no? Graphics, de una compañía muy chula. Graphics, por Eh, ejemplo, sí. Sí, pero todavía, para mi gusto, o sea, son exitosos, pero todavía les sigue faltando esa masa, ¿no? Como podría ser sí, un no son Netflix. Facebook, no Claro, son, no, exacto, esa exacto, llegar a la masa entendida como algo positivo, ¿no? No entendamos que por ser masa claro, es claro. malo. Entonces es difícil esa asociación, Pero solo... qué puros de negocios, piénsalo, ¿no? Qué puros negocios de tech se han montado, que sean masivos, como pudiesen ser las redes sociales, ¿no? O las aplicaciones. Yo creo que todavía, hace unos Sí, años que no pasa nada, ¿no? todavía falta encontrar algo nuevo. Pero creo que estamos en una época de bajo para seguir subiendo. Lo hablábamos con la Totalmente. parte de la inteligencia artificial. Una última pregunta que se me acaba de ocurrir es, ¿fue difícil dejar de ser CEO de Fiverr? Difícil en un sentido emocional, quiero decir, porque al final Bueno, sí, es tu cambias, bebé, ¿no? ¿no? Al final eres Es un tu bebé, niño, es ¿no? tu bebé, o sea, sí, 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 claro. Pero sí, o sea, yo creo que todo, ¿no? También cuando vendí Revi, pues igual, ¿no? Me ha costado Hmm. despegarme del todo, me costó un tiempo, ¿no? Porque claro, siempre estoy aquí, yo siempre no sé qué, ¿no? Ya. Y eso cuesta. Entonces yo creo que cuando tú le coges cariño, o sea, lo que tú haces siempre le coges cariño, ¿no? Entonces yo creo que, pero también creo que en otro hay que conocerse mucho a uno mismo, ¿no? Saber lo que haces bien y lo que lo haces tan bien, ¿no?
Y yo creo que en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho montar compañías, no me gusta tanto gestionar el día a día de las Ya. operaciones, de escalar las compañías. Y yo siempre digo que no se me da bien, y por ejemplo, esto es que me compran la empresa, no, pero sí que lo tienes que hacer tú y tal, y digo, pues es que a mí no se me da bien hacer esto, ¿no? Y no lo disfruto y lo paso mal, y porque Sí soy una que persona muy creativa y no lo disfruto. Hay gente que le encanta esto de mandar por la mañana, el daily meeting, el weekly meeting, el no sé qué, yo esto el de hands verdad, off, esas cosas, sí. esto Es otra es fase, exacto. sí. Lo has mencionado tú, Revi. Quizá Fiverr es mucho más conocida. Revi para mí es también muy conocida, pero porque pertenece a un sector que a mí me fascina realmente, que es el de la movilidad compartida. Sí, Cuéntanos un poquito qué es Revi y por qué entraste en el sector de los patinetes. Vamos a decir que son patinetes sí. eléctricos compartidos. Mira, la realidad fue un poco un análisis yo quería montar otra empresa. Bueno, no sabía si quería montar otra empresa, ¿no? O sea, yo salí de La duda, Fiverr, ¿no? me Primero, tiré, me tiré 6 meses pensando qué quería hacer y tal. Me fui un tiempo, estuve en el Mobile World Capital, que es la fundación del Mobile World Congress, estuve asesorando a Prisa, estuve asesorando, bueno, estuve haciendo un poco, viendo ahí a ver qué hago, ¿no? a ver Montando qué un hay, ¿no? fondo. Sí. Exacto. Y luego dije, bueno, o sea, un poco iba analizando sectores, ¿no? Mm. Sector a sector, pues para invertir, ¿vale? Primero miré mucho el sector de fintech y era un sector que me gustaba mucho y de hecho, pues gracias a un fondo en el que soy partner, pues hice varias inversiones en ese sector. Pero ya pensé que llegaba tarde. Cuando yo lo miré, ya había gente, estaba Revolut, donde invertimos, Ya. había varias empresas, ¿no? O sea, cuando te Y refieres fintech, estabas pensando fintech a B2C, porque sí, un neobancos neobanco, no, B2C, no fintech para neobancos B2B, que hay... B2C, Vale. cripto, pero no cripto, sino más orientado a Blockchain, quizá. herramientas, utilizar blockchain para herramientas que puedan ser Sí. interesantes, exchanges, cosas así, ¿vale? Entonces, soy yo, y eso que yo no soy nada cripto, ¿eh? Pero bueno, yo que sé, TransferWise, cosas, o sea, Sí. FX, o sea, cosas, ¿no? Que yo creía que puedan ser interesantes. Esa ola ya la perdí para montar una empresa porque llegué tarde, pero sí que llegué a tiempo a invertir, Ujú. y invertí bastante en ese sector. Y después me puse a mirar sectores que estuvieran muy regulados, donde yo pensaba que iba a haber un cambio, ¿no? O sea, yo pensaba o sea, o sea, a mí me interesa mucho el mundo del derecho. Entonces, Ujú. yo leía mucho sobre licitaciones. Cuando salió todo de Wikileaks y tal, pues leí mucho sobre licitaciones públicas, sobre cómo se ganaban contratos públicos. A lo mejor dice que aburrido, ¿no? Pero bueno, yo me Bueno, leía oye, eso y decía, cada bueno, uno ¿esto cómo tenemos funciona? Sí, sí, sí. Dices, qué cosa más aburrida y tal, pero bueno, que yo me iba leyendo a ver cómo funcionaba. Entonces miré varios sectores, miré, por ejemplo, sector de distribución de energía, miré sector de gestión de aguas, miré cosas así, ¿no? Y me pareció que la Ujú. movilidad era uno de esos sectores que iban a cambiar, que no habían cambiado antes porque el litio era muy caro y porque no había tanto conocimiento sobre fabricación de vehículos eléctricos, eh, Ujú. y que llegaba a tiempo, ¿no? Y luego vi gente que ya estaba en el mercado cuando nosotros empezamos Revi, como por ejemplo Bird y Lime y tal, y dije, ostras, esto es el sumum de la burbuja, ¿no? De hecho, no sé cómo es que ha durado tanto la burbuja sin petar, porque la Sí, verdad yo que, también me lo pregunto, ¿eh? porque yo cuando los vi dije, ostras, estos tíos, vale, están montando aquí empresas para básicamente, o sea, no funcionan los unit economics, no están pensando en que les funcionen los unit economics, están pensando en voy a empezar aquí a meter tema, a levantar dinero, alguna bola y ya veremos, Voy a ¿no? Y salgo a plantar bolsa y tal. patinetes en todas las En ciudades. todos Sí, lados, sí, da sí. igual. Sí, sí. Entonces yo ahí dije, bueno, aquí si llega alguien que monte algo pensando en la convivencia con el peatón, pensando en meterse a regular el tema y ayudar a los reguladores a que haga una ley sobre ese tema, Mm. pensando en que necesariamente para eso, tú para poder convivir con el peatón necesitas herramientas de tecnología para aparcamiento, para circulación, y para eso necesitas desarrollar tu propia tecnología, es decir, pensando un poco en cómo hago para que un vehículo así pueda vivir si es que puede vivir con el ciudadano, ¿no? Cómo Ujú. convive. Y para convivir, pues solo se puede de una forma, que es teniendo tecnología que permita que la convivencia sea posible. Y para hacer esa tecnología, pues dije, pues hay que hacer I+D. Y para hacer I+D, además, hay que regular que esa tecnología sea necesaria para operar en esas ciudades. Y eso fue lo que hice. Entonces, hicimos esta compañía Ujú. y te cuento si quieres, pero bueno, digo que hicimos esa compañía y con ese approach, ¿no?
Nos salió bien en muchas ciudades. Hay ciudades como Barcelona donde es que realmente es que es súper complicado, Pero pero Barcelona precisamente tiene una de las regulaciones más complejas en movilidad compartida de toda España, lo eso cual a mí es. siempre Bueno, me ha sí, llamado la atención, ¿no? sí, Como sí, paradigma, ¿no? De la movilidad. ¿Has visto que haya cambiado cuando empezaste Revi a lo que está siendo sí. ahora el sector de la movilidad? Ha cambiado para bien o para mal, porque también tenemos todos los paradigmas, depende de la ciudad. De hecho, país va a preguntar a su población si quieren patinetes o no, ¿eh? Porque Sí, ya sí, se lo he está... visto, lo he visto. Que además nosotros hemos aplicado el concurso de París. Entonces, pero no Os hemos aplicado interesa para que motos, que sí. por lo menos no, pero hemos aplicado para motos. O sea que para Ujú. patinetes yo creo que todavía, vamos, creo que hemos aplicado para motos. Pero bueno, que la cuestión es que yo creo que ha ido, que se ha polarizado mucho más. O sea, que los extremos, o sea, que es donde más les gustaban, pues sigue siendo igual. Y la gente que no le gustaba esto, pues no se quieren sentar ni a pensarlo. Entonces, a mí una cosa buena que me gusta es que esta parte de escarmiento, Mm, un poco de esta parte de autorregulación de las propias empresas y que desaparecerán aquellas que son más burbujeras y todo eso, pues yo creo que eso sí que ayuda porque creo que eso da lugar a que tengan menos presión los políticos, ¿no? Los ujú. políticos barra los técnicos. El problema que Sí. había ahí es nosotros, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Y ahora puedo hablar de ello, me da igual porque ya hemos vendido la empresa, pero para que te hagas una idea, pues nosotros en Barcelona estábamos operando conforme a la ley. Entonces Ujú. hicimos un patinete aposta para Barcelona, adrede. Hicimos con un sistema de candado adrede para Barcelona. O sea, todo para cumplir la regulación. Teníamos las licencias que Sí. estaban obligados a dárnoslas. ¿No? No querían tener patinetes, pero igualmente ellos estaban obligados a darnos las licencias, porque lo cumplíamos todo. Bueno, Ujú. pues entonces a la que nosotros operábamos, imagínate, los del ayuntamiento tenían a todos los competidores, Bird, Lime, el otro, el de no sé qué, todos, que te meto patinetes mañana, que no sé qué, o sea, macarras, ¿sabes? Ahí como Ah, no, presionándoles a los te políticos. meto ¿Por qué 1000 patinetes. revisillo, no? Sí. Sí, sí, y además que es como, ¿y por qué Revisi y nosotros no? Y tal. No, porque Revisi ha mirado la regulación y lo ha cumplido. ¿Y por qué ha hecho un patinete que no tiene más de 250 vatios de potencia? ¿Y por qué ha hecho, ¿sabes? Y vosotros no. Y además no lo queréis hacer porque compráis patinetes en China a saco y os Ya. da igual dónde meterlos y tal, y no hacéis patinetes dedicados a la ciudad. Pero claro, eso explícaselo tú a los competidores que cada día, además, como habían levantado un montón de dinero, metiendo presión a todos los políticos para que... Y nosotros, por ejemplo, dejamos de operar patinetes en Barcelona pese a tener licencias por esto. Porque dijimos, Ya. oye, mira, vamos a coger, esperamos a que saquen una regulación, un concurso y ya ganaremos. Porque es que... Y de hecho, el primer concurso que ha habido en patinetes de Barcelona, que fue de BSM, lo ganó Revi, ¿no? Pero tú imagínate, o sea, la situación, lo difícil que es, ¿no? La Y, presión que recibían estos y, políticos y estos técnicos, ¿no? y estresante también. A mí lo que me fascina del sector de la movilidad es que, de la movilidad compartida, en concreto los patinetes, es que ha sido como muy rápido. De repente llegaron muchas empresas con mucho dinero, cayeron, hubo una reconversión y ahora pues parece que hay una estabilidad, también hay unas regulaciones que limitan patinetes, limitan empresas, pero es como que ha pasado de todo en un corto espacio de tiempo, cosa que a lo mejor en otros sectores pues tarda más años en Ujú. pasar. Y esto me parece muy interesante para un mercado que yo considero que todavía es muy joven y que no ha encontrado aún su punto, por lo que comentabas, las rentabilidades. Es un sector caro porque los patinetes son caros. No sé cómo Ujú. vosotros os enfrentáis pues, a esto que me comentas. Tenemos que crear un patinete adaptado a Barcelona, pero luego también queremos operar en otro sitio. A Ujú. nivel de datos económicos, ¿esto cómo se enfrenta y cómo se vende también a los inversores? Mm, a ver, nosotros, claro, yo te hablo un poco de cuando lo hicimos, que fue 2018, creo que Mm, lanzamos en diciembre, y hasta que la vendimos, que fue en abril 2022, ¿vale? Entonces, claro, nosotros esta época lo que hacíamos era muy repetitivo, que era, oye, nosotros vamos a una ciudad, apretamos para que hagan un concurso donde se regule, cuando se regule aplicamos al concurso, si ujú, ganamos operamos y si no, no operamos, ujú. pero no vamos a ninguna ciudad a lo loco, Sí, un poco a matarnos con cinco más, ¿no? O sea, eso nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? No lo hemos hecho nunca y vamos, yo creo que no,
no lo No va a hicimos, ¿no? ser Hasta... lo que se haga a partir de ahora. No sé qué se va a hacer a partir de Bueno, ahora, pero yo creo que a partir de ahora el sharing va a cambiar muchísimo, pero desde luego hasta el momento en que vendimos la empresa fue lo que nosotros hicimos y siempre fuimos así, ¿no? Entonces, yo creo que ese approach de regulación primero, con mucho I+D, con vehículos que duren mucho y demás, sí que consigues que los unit economics puedan funcionar, ¿vale? ujú, Combinado con que nosotros usábamos franquiciados, ¿vale? Que era un modelo vale, en el cual lo que hacíamos era que el, 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 el que carga las baterías, distribuye, carga, se queda gran parte de la facturación, ya. ¿vale? Nosotros nos quedamos una parte mucho más pequeña, pero claro, ellos sí que están en la calle y están encima del tema, ¿no? Y como es un negocio que tiene mucho que ver con estar encima del negocio para que sea rentable, yo creo que combinando todo eso funciona. Ujú. Yo tengo mis dudas sobre si un negocio a lo loco, salgo aquí, salgo allá, ¿no? Si me da igual un poco la regulación, o sea, si tengo una persona que digo que se dedica a la regulación, pero en realidad me da un poco igual y donde pueda salgo y tal, combinado con compro patinetes en China que no duran nada y que lo siguen Ya. haciendo, ¿eh? Siguen comprando patinetes que no duran y tal. Y combinado con mucho con quemo mucho, gasto mucho, como las dark kitchens, como todo eso, Ujú. yo tengo mis dudas que eso pueda ser rentable. O sea, creo que eso Uber lo pudo hacer en su día porque era el primero, porque no había Por la más, novedad. porque... O sea, no, exacto. Pero y creo que eso además, ¿no? O sea, too big to fail, levanta mucho dinero, todo ese rollo, yo creo que mira, y aún así, no creo que sea súper rentable Uber, ¿no? Pero digo Sí, que creo que, bueno, que creo que sabes, que eso lo pueden hacer, pero que creo que esto que son derivados y refritos del refrito, es decir, no es que no estás haciendo un negocio de Uber como de cero, de pido un taxi y viene, estás haciendo una empresa de movilidad compartida de patinetes en una ciudad, ujú, ¿no? Y al final no deja de ser que en lugar de, bueno, yo prefiero, ¿no? En lugar de pedir un Uber, vas con algo que es green, ¿no? Que es verde, que es ecológico y demás, pero que en realidad no estás creando ninguna tecnología que sea la pera limonera from scratch, ¿no? Entonces yo creo que eso, eh, tengo mis dudas sobre si funciona. Igual que tengo mis dudas sobre el sector de las dark kitchens, sobre el sector de, que me parece, vamos, o sea, es que, perdona, la, es que he visto una la- noticia que en Barcelona, acabo de llegar a Barcelona y he visto una noticia de que se han cargado todas las dark kitchens, porque es que es tremenda la colado aquí, pero ni para bien ni para mal, ¿eh? Que hace cosas muy bien, pero lo que digo es que el gobierno de aquí es que es la pena, o sea, cogen las dark kitchens y se las han cargado, a tomar por que saco. eso es una cosa, que es una cosa que si la piensas no está mal, porque, porque si tú eres vecino de una dark kitchen, Sí, se no creo cargan que tu le haga vida, gracia. ¿sabes? Yo he de decirte que es un negocio que también pongo así como entre comillas, ¿no? Veremos a ver Pero que no está hacia mal dónde porque el va. regulador de Barcelona para algunas cosas, cuando me afecta a mí Ya, negativamente, pues no, pero que en general hacen algunas decisiones a veces que dices, ostras, estos tíos de Barcelona, no, no ¡pum! les, ¡Hala, no, hasta luego! no les tiembla el pulso, eso desde luego. Nada, hasta luego. En el caso de Revi, lo has comentado varias veces, has vendido la empresa, la startup. Sí, ¿Cómo fue ese exit? Y de nuevo, pues vender otro bebé, ¿no? O sea, bueno, no has sí. vendido Fiverr, pero es como otro paso más, ¿no? Bueno, sí. No, Fío sí he vendido, ¿eh? O sea O que sea, he vendido tanto pero sigues en el board, Fiverr me y... refiero, que no te has Bueno, ahora ya no estoy en desligado. el board tampoco. Ya no estoy en Tampoco, el board bueno. tampoco. O sea, no. Fiverr y Revit, sí, la segunda que he vendido. Pues, bueno, mira, nosotros hicimos una cosa que yo creo que es bastante inteligente en la empresa, que es desde el día uno dedicar mucho tiempo al I+D, ¿vale? Ujú, I+D, hacer un montón de patentes, sensores, todo eso, ¿vale? Que son cosas que no te generan un revenue ahora, al ujú, principio, pero que a nosotros nos han servido para dos cosas, ¿no? Una, para poder ganar concursos públicos y que nuestro servicio sea mejor que el de los demás. Y otra, para que esos patentes y esa tecnología que hemos generado se pueda utilizar en otros casos de uso que no sean solo el sharing, ¿vale? ya. Entonces, nosotros eso, cuando nosotros teníamos, bueno, en el año 2021 creo que fue, tuvimos un inversor, que ese inversor participó en una de las rondas. No levantamos mucho dinero, ¿eh? En Revi, Ujú, fuimos muy eficientes en capital. O sea, no, el día a día no nos lo pasábamos levantando dinero, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, así en Fiverr, que es un tipo de negocio que yo siempre, te diría que la mitad de mi tiempo o más, o el 60% era conseguir capital, porque era muy cash consuming es ese negocio, más intensivo, ¿no? ¿no? El consumo. Sí.
Este de Revit podría haberlo sido, pero nosotros no lo quisimos hacer así, sino que quisimos hacer era un negocio que aunque fuera piano, pero tú vas facturando, ¿no? Va, poquito Entonces, a poco. este negocio que nosotros pusimos a un inversor que entró en 2021, que era un inversor que había comprado una empresa, Fernando Alonso, que se llama Timó, que fue un inversor que participó en una de las rondas, y a finales de 2021 nos pidieron comprar la empresa porque iban a salir a bolsa ellos después y tal. Entonces, como parte de un proceso, nos dijeron: "Oye, os compramos ahora y en el futuro saldremos a bolsa y tal", cuando todo el mercado estaba perfecto. Y nosotros lo valoramos, teníamos otras ofertas de otros, estábamos hablando con otros competidores, ¿no? O sea, nosotros éramos los líderes en España y en Italia. Entonces, y además la manera de hacer en España e Italia es que es muy picky a nivel de regulación. Ya. Con lo cual, o sea, no es tan liberal como otros países que pueden ser más liberales, ¿no? Entonces, es una buena escuela, yo creo, para luego poder exportar ese modelo con otros. Con lo cual, estábamos hablando con varios, hicimos un beauty contest, ¿no? Con varios. De hecho, nos ayudó un banco de aquí de España que nos echó un cable que bueno, que al final no salió, o sea, pero nos ayudaron mucho. Que antes se llamaban Arcano y ahora se llaman Blue Bull Partners. Sí. Y nos ayudaron y tal, y bueno, hablamos con varios y esta era la mejor oferta que tuvimos. Entonces, bueno, cogimos, la firmamos y ahora estamos todavía no se ha cerrado, o sea, se ha cerrado la operación, pero estamos todavía con la operación. Pero vamos, Son procesos largos. Eso fue lo que hicimos. Sí, exacto. Y porque sabes que la bolsa se cayó, además. O sea, hicimos esto y un mes después la bolsa se cayó. Y entonces Elon Musk dijo que no quería comprar Twitter, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Elon Musk ha hablado mucho en estos meses, me parece a mí. Estando todo firmado y tal. Y entonces, pero bueno, es normal, no sé. Yo creo que al final también, viendo un poco el mercado, pues bueno, yo creo que ahora espero que se recupere y que ya hayamos pasado lo peor, espero. Y luego espero que salgan un montón de nuevas compañías. O sea, yo creo que ahora es el mejor momento para montar una empresa. O sea, de verdad que lo pienso. O sea, creo que es como... Porque es como... No hay esa inflación que había de ingenieros súper caros y tal. El talento seguramente será más fiel porque han vivido una crisis y han visto lo que es, que te paguen un sueldo de la leche y a los 6 meses hasta luego. Entonces yo creo que ahora es un momento brutal, ¿no? El problema son las ideas, ¿no? Como decíamos antes. El problema es qué montas, ¿no? ¿Qué montas? ¿En qué inviertes? ¿Qué tipo de empresas nuevas? ¿Qué se está haciendo? Me gusta que hayas dicho esto porque así puedo introducir mi última pregunta, y es, habiendo vendido Fiverr, habiendo vendido Revit y siendo un creador de empresas, de startups, ¿qué es lo siguiente, no? Si ya has encontrado o rondas una idea, ¿no? Estás en ese impasse de esos 6 meses de a ver qué hago. No lo sé, exacto. Estoy en ese impasse. No sé qué voy a hacer. No lo sé. Algo que te guste. Es que las ideas es que es difícil, ¿no? Porque encontrar negocios chulos y tal es difícil. Y es difícil porque, como te digo, no hay... A mí en el mundo ideal me encantaría hacer una cosa cada vez más tecnológica, ¿no? Pues así como Revit tiene una parte muy importante de tecnología, pues me gustaría algo que... Si tuviese que montar una empresa, que no sé si montar una empresa o no, probablemente sería con mucha... Me gustan las empresas que tienen una parte tecnológica muy importante, ¿no? Quizás la parte de hardware, pues comprar en China, todo esto que he vivido con Revit ha sido muy sacrificado. Vas aprendiendo cosas por el camino. Voy aprendiendo. ¿No? En Fiverr aprendí a hacer fundraising, ¿no? Porque era un poco casi todos nos demos super capital, intensivo en capital. En Revit aprendí a comprar en China. Mis socios teníamos 2 fundadores que viven en China, otro que vivimos, yo vivía en Londres, él vivía en Barcelona, ¿no? O sea que yo creo que en cada empresa vas aprendiendo cosas nuevas. Entonces, algo nuevo, me gustaría algo nuevo, sí. Algo nuevo, pero vamos, que estoy invirtiendo a través de este fondo Jardiaca, estoy mirando qué voy a hacer, estoy haciendo, o sea, no tengo todavía claro, ¿no? Bueno, Pep no nos quiere dar una primicia, no pasa nada, se lo perdonamos. No, de verdad que no, que no estoy... No. Estoy pensando. Está pensando cuando... idea, dímelo. Porque no. Bueno, pero te la digo en privado por si acaso, ¿no? Porque claro, o sea, las ideas valen dinero, ¿no? Pep,
muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo, por habernos contado toda tu historia. Espero que hayas disfrutado, tanto como yo. Muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien. A los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast Hablando con Líderes de Novicap, y nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo y un beso a todos. Gracias.